Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro programa de conversaciones en Librería Remus. Hoy estaremos conversando con nuestros invitados. Miguel Reyes, él es psicólogo de la Universidad Diego Portales, psicoanalista con doctorado en la Universidad Paris 7, fue docente por más de 15 años en pregrado y posgrado en la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales y la Universidad Andrés Bello. Actualmente es asociado a la nueva Escuela Lacaniana y es responsable de la red de psicoanálisis y cine en la sede de Santiago. También está con nosotros Daniela Velasco. Ella es psicóloga de la Universidad Andrés Bello, con postítulo en psicoanálisis con niños y adolescentes desde la orientación lacaniana de la Universidad Central. Ha ejercido cargos relacionados en el área de cultura y teatro y participa desde el año 2019 en los ciclos de cine y psicoanálisis dirigidos por Miguel Reyes. Miguel y Daniela estarán conversando acerca de cine, psicoanálisis y cine, encuentros, relaciones y articulaciones. Les damos la bienvenida a nuestros invitados y los dejamos con ellos para que disfruten de este conversatorio. Hola Miguel. ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes también a los que nos están siguiendo. Bueno, primero agradecer la invitación para poder hablar hoy día de psicoanálisis y cine. Agradecemos a Natalia, a Pablo y a Fabiola también de la librería Remus. Y bueno, pues como lo presentó Natalia, vamos a comenzar y a lo que nos convoca. Primero, Miguel, preguntarte a ti y conversar, antes de conversar sobre psicoanálisis y cine, preguntarte ¿cómo surge tu interés sobre el cine? La cinefilia, así como antes de que entrara este cruce con el psicoanálisis, pero ¿cómo surge en ti el interés por el cine? Bueno, muchas gracias Daniela por participar, también a la librería Remus, a Natalia, a Pablo, por este programa de difusión de distintos temas vinculados al psicoanálisis. En este caso, un poco hablar sobre el trabajo que se puede hacer con el psicoanálisis y el cine. Así que para comenzar, Daniela, un poco, bueno, es un interés que se remonta desde hace mucho tiempo, desde antes de ser psicólogo, sin duda, digamos, que todos estos intereses tienen una raigambre infantil importante y familiar, así que es una larga trayectoria, pero yo diría que hay como dos tiempos importantes, como que yo diría que hay ocupando un poco las categorías lacanianas de los tiempos lógicos, yo diría que hay un tiempo de ver que fue largo y que tiene que ver con el placer de ver y que, bueno, tiene distintos momentos de mayor intensidad, momentos de menor intensidad. Obviamente la explosión de internet y el hecho de tener más acceso a más películas, por supuesto que colaboró, pero no solamente basta con ver, evidentemente que eso es importante, eso marca un gusto, pero aquí lo importante también son los conceptos y hay como un tiempo para comprender, dicho de manera genérica, porque uno nunca termina de comprender ciertamente un fenómeno como el cine y la cantidad de películas son siempre muy vastas y casi infinitas, digamos. Pero yo diría que ese tiempo de comprender tiene que ver con un poco empezar a leer sobre cine, leer crítica, en fin, libros, o sea, gente que está trabajando directamente con las películas. Y bueno, eso se remonta, yo diría fuertemente, por ahí por el 2005, 2006, el tiempo que estuve en Francia, donde obviamente el acceso era mucho mayor, estaban los calles de cinema disponibles, en ediciones en las bibliotecas, uno podía revisar películas, asistir a conversatorios, entonces eso también incrementó esto del tiempo para comprender y los conceptos que empezaron a llegar, el lenguaje cinematográfico. Y obviamente eso se empieza después, poco a poco, en las instancias de formación, a cruzar con el psicoanálisis y en este momento en que estoy, digamos ahora, sí, claro. Cuando se cruza con el psicoanálisis y de ahí deriva también esta transmisión que tú tomas como esta iniciativa también de la transmisión del cine y psicoanálisis, ¿cierto? Como de tomar esta opción también, de transmitirlo
cuando encuentras este cruce, ¿cierto? Exacto, yo creo que se da que uno empieza a integrar aspectos de uno mismo que estaban un poco separados. Obviamente el cine era casi un hobby, mi trabajo es como clínico en el psicoanálisis, en la docencia, entonces de repente empiezan a toparse estos campos y no es que haya dejado uno por el otro, estoy justamente en esa articulación, por eso el nombre que le dimos a este encuentro, tratando de articular el psicoanálisis con el cine con el psicoanálisis, y viendo cuáles son los efectos. Uno es lo que estamos conversando ahora, no es un campo cerrado, obviamente hay distintas fórmulas para hacerlo, yo he tomado algunas opciones, intento que funcione, digamos, pero uno nunca sabe. Pero en esto estoy, digamos. Yo quería también como comentarles que para preparar la entrevista, también yo me basé en hartos textos de Miguel, que él escribe siempre a propósito sobre cine. Y bueno, y uno de los textos con que me topé también es esto de la simultaneidad histórica del cine y el psicoanálisis, ¿ya? O sea, el surgimiento histórico. Entonces también te quería preguntar a propósito de eso, porque también lo traes tú en uno de los textos. Sí. Y esta particularidad que hay, pues. Exacto, como bien, exactamente, como bien dices tú, hay como una suerte de hermandad, diríamos, epocal entre el nacimiento del cine y el nacimiento del psicoanálisis. Siempre son fechas discutibles, pero en general se ha puesto como una fecha importante, digamos, la primera, diríamos, exhibición de una película que hacen los hermanos Lumière en 1895, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, se hace la primera exhibición, digamos, de una serie de cortos, de películas de 1 minuto. Las más conocidas son la llegada, ¿no es cierto?, del tren a la estación La Ciotat, la salida de los trabajadores de una fábrica, la fábrica Lumière. Entonces, esa es la fecha canónica. Obviamente es discutible porque esa fecha, pero yo diría que lo que se marca en esa fecha es que hay una exhibición, porque se habían grabado películas. En ese momento las películas se muestran a un público, pagan, en esa época creo que era un franco, y eran 35 personas en una salita en un boulevard en París, y se muestra. Ese es como el momento clave, la exhibición de una película cortita, grabado en el cinematógrafo de Lumière, esta maquinita que ellos inventan, donde registra y también puede proyectar. Ese es el año 1895 que calza con, ¿no es cierto?, la publicación de los estudios sobre la histeria, que todos los que han estudiado psicología lo conocen bien, ¿no es cierto?, el texto que es de Breuer y Freud, donde está el caso Anao, que no es un caso de Freud, pero están algunos casos de Freud, y que se considera, también es discutible, porque el psicoanálisis siempre se está reinventando, pero se considera que es como el pivote, el punto, el primer motor, en donde Freud se separa un poco de Breuer y está un poco abandonando el método catártico, la hipnosis, y está ingresando a este nuevo terreno que es el psicoanálisis. Y ahí es donde te quería llevar. ¿Qué pasa con Freud y el cine? Bueno, sí, efectivamente. Sí, a pesar de esta hermandad, digamos, la verdad es que Freud no era un tipo que se interesó mucho en el cine. Freud, la primera vez que se cuenta que tuvo acceso a una película fue en el viaje que hizo junto a Ferenczi y a Jung a Nueva York, a una universidad, a unas conferencias, y en ese momento sale a recorrer Nueva York y le muestran una salita de cine. Se cuenta que Freud entró, era un hombre de 53 años, Freud, un poco particularmente interesado en las vanguardias, tanto en las novedades técnicas, y bueno, vio una serie de películas de persecuciones cortitas, y la verdad es que no se interesó mucho, digamos, le interesaba el teatro, la literatura, otro tipo de disciplina, pero el cine como fenómeno, digamos, poco cine espectáculo, diríamos, no fue algo de mucho interés. Así que ese fue como el primer encuentro. Después vinieron otros discípulos que sí se interesaron un poco más, pero Freud particularmente no. Sí, entonces también como que quería ir como más o menos como desde la historia, así como qué pasaba con Freud, sí, y qué pasó después con el cine, porque al parecer también se hicieron algunas películas que sí quisieron hablar de psicoanálisis o tomar algo de las teorías desde el psicoanálisis. Algunas como que le fue un poquito bien, otras no tanto. Quisiera que también como que me contaras a propósito de cuáles fueron esas películas, por ejemplo, como las primeras que quisieron hablar algo de psicoanálisis. Perfecto, sí. Bueno, la que aparece como la primera película que intenta, diríamos, poner en pantalla lo que hace un psicoanalista, es una película
de Pabst, de un director alemán, digamos, que se basa en un guión construido por discípulos de Freud, por Abraham y por Sach. Ellos elaboran un guión. Freud estaba en conocimiento, pero no participó para nada, digamos, y más bien fue crítico a eso. Él decía que cómo iban a representar una película muda, digamos, algo que eventualmente tenía que ver con una cura por la palabra. Le parecía difícil ejemplificar eso, y bueno, no se mostró muy interesado. Sin embargo, la película tuvo bastante éxito. Pabst toma este material y arma una historia, digamos, con un psicoanalista que tiene que interviene a un paciente que tiene una fobia a los cuchillos, en fin, la pueden encontrar, eso creo que está hasta en internet, que se llama Secretos del Alma, exactamente. Sí, está en YouTube. Está en YouTube, sí. Claro, es una película interesante, funciona, pero se puede pensar que un poco caricaturiza tanto al neurótico como al psicoanalista, digamos, no es tan fiel en ese sentido, pero bueno, es un primer esfuerzo. Después hay otros, digamos. Sí, hay otras más. Claro, quizás podemos hablar de Hitchcock, que trabajó con Ingmar Bergman, digamos, en una película americana, cuando Hitchcock está debutando un poco en el cine americano, que se llama Spellbound. Y bueno, también es un poco una psicoanalista que hace un trabajo de, entre comillas, de análisis a un sujeto particularmente complejo, digamos. Y lo interesante de esta película es que hay recreaciones de sueños y muchas de las coreografías fueron encargadas a Dalí, y entonces eso le da un toque un poco surrealista. Esa es una película también que funciona como película, pero obviamente respecto del método, claramente no es tan precisa. O sea, el cine se interesó por el psicoanálisis. Eso es como lo relevante que quisiera como rescatar en esta pregunta, que sí hubo ese interés. Exacto, claro. A lo mejor no les fue tan bien, pero sí hubo ese interés, al contrario de Freud, que no le interesó mucho el cine. Exactamente, ¿cierto? Claro, Freud no le interesó, pero claro, el mundo del espectáculo, las primeras vanguardias, sí acogieron al psicoanálisis como una investigación de los fenómenos psíquicos, los sueños, en fin, y todo ese tipo de fenómenos claramente que son atractivos para el cine. Y en relación a Lacan, ahora vamos como a otra apreciación, ¿cómo él tomó el cine? Esa es la pregunta, ¿cómo lo ves tú? Claro, Lacan fue distinto, obviamente, otra época, ya el cine estaba bastante desarrollado, y Lacan, bueno, también es un hijo de su época, así que diríamos que hay cerca de 20, 25 referencias que hace Lacan a distintas películas de la época de Lacan, o sea, que van desde un arco que toma desde las vanguardias, el surrealismo, la Nouvelle Vague, en fin, el neorrealismo italiano, es decir, distintos films. Hay un texto muy útil que es el de Carlos Gustavo Mota, un colega, digamos, argentino, que hizo toda la pesquisa de investigar en qué parte Lacan se refiere a una que otra película, o los seminarios, los escritos, y hace un trabajo bien interesante, que es un libro que todos los que trabajamos en esta área lo consultamos de manera bien regular. A propósito también de Lacan y de la transmisión de él, de cómo tomó estas referencias también desde el cine para su trabajo de la teoría psicoanalítica, quería saber qué impacto tiene él, cómo es la transmisión, o sea, el legado de Lacan en otros teóricos que no necesariamente son psicoanalistas, pero también han trabajado desde el cine teorizando también. Sí, exacto. O sea, yo pienso que si bien Lacan hace pequeñas digresiones con ciertas películas que él vio, o sea, Lacan como espectador, diríamos, no como un crítico, no como un estudioso del cine, se dedicó mucho más a otro tipo de qué sé yo, literatura, también teatro, otro tipo de la pintura, se dedicó, digamos, clases mucho más largas a eso, pero, digamos, el psicoanálisis creado por Lacan sí impregnó a distintas figuras, digamos, del ambiente filosófico, del ambiente literario, del mismo, digamos, ambiente cinematográfico. Probablemente la más destacada, la más conocida, sea la de Slavoj Žižek, digamos, la escuela como eslovena que se llama, que con sus famosos libros, todo lo que usted siempre quiso saber de Lacan y nunca se atrevió a preguntárselo a Hitchcock, hace un trabajo junto con otros filósofos, digamos, muy interesante, articulando Hitchcock, ¿no es cierto?, con Lacan, digamos. Tiene también esta como una película de Zizek. Claro. No me acuerdo ahora el nombre exacto. La guía perversa del cine, exacto, claro.
Claro, o sea, no solamente se quedó en un texto, y en varios más, o sea, la producción de CICE que es bastante amplia respecto de estas relaciones psicoanálisis lacaniano, digamos, y cine. Y eso, este ensayo audiovisual, que también creo que está en YouTube, que se llama Perversa Guía del Cine, que es donde Zizek entra, diríamos, a algunas escenas icónicas de películas de Hitchcock, de John Ford. Como que recrea los escenarios también. Recrea los escenarios, toma la cultura popular, Alien. Entonces se mete adentro y instaura a partir de alguna situación una pregunta psicoanalítica y aprovecha de articular conceptos. A propósito también de eso, quería preguntarte cuando el cine se utiliza de otra manera, en términos como para aplicarlo como a conceptos y como que se queda como entrampado en eso. Como sí, sí. Esa manera de ver el cine. Sí, yo creo que es algo inevitable de todos los que pertenecemos al ámbito clínico, psicoanalítico, que yo también lo hice muchas veces y probablemente no lo deje de hacer, que es un poco ilustrar a veces conceptos clínicos, en fin, patologías con películas. Sin embargo, uno podría ir un poco más allá. Es algo que se hace, pero quedarse en eso creo que restringe las características propias del cine, digamos, del soporte con el cual uno está dialogando. Y no hay un verdadero diálogo, hay casi una especie de jerarquización de un discurso respecto de otro. El psicoanálisis se toma de otro discurso para mostrar un concepto. Eso lo hacemos, pero creo que no es justo con respecto a toda la historia y todo el trabajo que implica una película y que no se reduce obviamente a la interpretación que haga un psicoanalista y que no está construida para eso, digamos. Entonces, en ese sentido, es una tendencia, pero sería bueno estar advertido y ojalá no quedarse solo ahí, como tú dices, entrampado en ese hábito. Sí, como psicoanálisis aplicado. Eso es lo que también lo dices tú en uno de los textos, ¿cierto? Claro. Como no claro. quedarse en ese psicoanálisis aplicado e ir más allá de lo que muestra la película. Y ser también más humilde respecto de el soporte con el cual estamos dialogando, y nosotros los analistas decimos dejarnos enseñar por otros discursos, en este caso dejarnos enseñar por el cine muchas veces, o sea, no necesariamente encontramos ahí lo que estamos buscando, más bien a veces somos sorprendidos por lo que la película puede mostrar. Sí. Aquí voy a citar justo del texto, que es este libro que lo trajiste. Perfecto, sí, sí. Aquí está, para que lo vean. Y lo que nos reúne hoy es escuchar tu propia propuesta también sobre cine y psicoanálisis, ¿ya? Lo otro también era como algo más histórico y el proceso que ha sido hasta ahora. Este libro que se llama El cine como partener del el psicoanálisis y cine que tenemos para decirnos de Carlos Gustavo Mota, tu escrito se llama El cine como partener del psicoanalista. Claro. ¿Ya? Y quiero tomarme este artículo y para citar donde te preguntas, ¿puede el psicoanálisis ser pensado con las imágenes del cine? Después preguntas también, ¿qué ocurre con las imágenes cuando nos acercamos a ellas desde el psicoanálisis? Ajá. Y también recorto otra frase que dice, una acción más bien, que dice, delimitando un nuevo espacio entre el filme y el analista. Entonces quería como que articularas esas tres frases que yo recorté a propósito de tu propuesta desde psicoanálisis y cine. Sí, claro, mira, ese es un libro que fue un esfuerzo de Carlos Gustavo Mota, digamos, de juntar a gente que trabajaba en cine y psicoanálisis, distintos colegas, Diana Pawlowski, Florencia Sánchez, en fin, Emilio Bernini, filósofo, psicoanalista, y claro, me invita también a escribir, y yo, claro, desarrollo ahí un poco la manera, trato de poner un poco en palabras, en conceptos, cómo trabajo y cuáles son los vectores que de alguna manera me representan en este conjunto de relaciones. No hay una relación, hay zonas de intercambio entre el psicoanálisis y el cine. Y efectivamente, yo lo que propongo ahí es que me parece que así como la clínica, evidentemente, es un lugar que no es mucho más familiar, obviamente, porque los conceptos tienen que ver con eso y trabajamos con pacientes y el psicoanálisis es un método terapéutico, es un trabajo con el discurso del paciente. Pareciera ser un poco un contrasentido el psicoanálisis ponerlo a trabajar con otros discursos. Pero es algo que, si bien Freud no lo hizo con el cine, lo hizo con la pintura, lo hizo con situaciones históricas, en fin, Lacan también. Es decir,
uno puede tomar algunos partners, algunos socios, para articular relaciones, conceptos, interrogaciones. Entonces me parece a mí que el cine, digamos, es evidentemente un buen partner. Tratar de hacer el esfuerzo de ocupar lo que el cine nos presenta para pensar junto con él. Por eso ponía esta cita de Daney, digamos, que es un crítico de Cahiers de Cinema y de distintas revistas, un crítico francés, probablemente analizado, no sé, pero que tiene muy metido, aunque no se note mucho, el psicoanálisis, y él propone esto: cómo nos acercamos a las imágenes de una manera que nos permita pensar junto a ellas y no ser simplemente capturados, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que la apuesta va por ese lado. A propósito de eso mismo, entonces, está esta duplicidad que propones tú, la duplicidad del analista como espectador de cine y el analista que piensa con el cine, a propósito también de lo que dice Lacan de la duplicidad del analista. Pero tú lo dices también que existe el analista como espectador y el analista que piensa con el cine. ¿Qué puedes decir de esas dos como claro, caras del análisis? la idea un poco es eso, o sea, no solamente, como te decía al principio, el placer de ver, que lo podemos tener todo y evidentemente somos espectadores. Yo no tengo un hacer con el cine, no conozco una cámara, no sé cómo se filma, qué sé yo. Trabajo con la película, con el film ya realizado, digamos, con lo que uno aprecia en la pantalla, digamos. Entonces, evidentemente que soy un espectador, pero me interesa ver con los conceptos que tengo, digamos, que son muchos del psicoanálisis y otros también del lenguaje cinematográfico y de los críticos y de los teóricos del cine que permiten una fusión interesante, trabajar con las películas. Y en ese sentido encontrar relaciones novedosas, digamos, en esa relación entre cine y psicoanálisis. Y a propósito también eso de traspasar la dimensión del gusto o disgusto, también lo dices, ¿cierto? Exactamente, claro. Como lo que te puede producir una película, porque a veces como que la primera impresión es como, no sé, me aburrió, me gustó mucho, pero traspasar eso, ir más allá de lo que te propone en un inicio. Eso me gustaría preguntarte, ¿qué más? Claro, yo ponía eso porque, claro, representa un poco un estado natural de todos nosotros. O sea, uno ve una película y se entretiene, en principio, digamos, busca la entretención, busca lo que llamaríamos el principio del placer. Pero el principio del placer es un principio que muchas veces nos adormece. Entonces, de alguna manera pensar en hacer un trabajo ya es un poco salir del principio del placer. Por eso no es tan relevante la elección de película, el comentario, digamos, más allá que siempre se da, de si me gustó o no me gustó. La cuestión más relevante es de qué trata la película, cómo lo trata, qué nos dice, cómo podemos dialogar con ella, digamos, independientemente de si nos gustó o no nos gustó, que es un nivel totalmente legítimo, pero que no nos permite trabajar. Nos permite ir más allá. Claro, claro. O sea, es como lo que pasa en una sesión analítica. Muchas veces hay sesiones que en principio la gente piensa que no pasa nada, pero hay miles de cosas que están pasando o no quiere ir a una sesión muchas veces porque no es tan cómodo hablar de ciertos temas o cosas que pueden surgir, pero uno invita, digamos, a una especie de trabajo. Por eso se habla del trabajo que uno pone, digamos, en marcha. Cuando uno pone en marcha un trabajo ya estamos un poquito más allá del principio del placer. A propósito de eso mismo también, tú hablas de la reserva interpretativa, como el tomar esta distancia o una especie de suspenso frente a la obra. Sí, eso. Sí, yo lo pongo como reserva porque efectivamente, como parte de las herramientas fundamentales de la clínica, muchas veces es la interpretación con todas las declinaciones y toda la propuesta que hace Lacan, que no es una interpretación por el sentido necesariamente, los contenidos, en fin, hay todo un trabajo ahí muy fino en Lacan. Pienso que eso ayuda a frenar una tendencia, digamos, por lo que uno llamaría el goce del sentido. O sea, inmediatamente capturarse por qué significa, qué quiere decir, y a veces ni siquiera ver la película, digamos. Intentar que la película vaya respondiendo. En ese sentido uno diría, la película ya es una interpretación. O sea, es una posición que toma un director, digamos, un conjunto de procesos, no solamente el director, este es un proceso colectivo, y se presenta como una interpretación de X problemática. Entonces, imagínate, además de esa interpretación, hacer otra interpretación, la verdad es que no tiene mucho sentido, al menos podría uno decir, bueno, dejarse un poco impresionar por el film, parar eso, vamos viendo de qué trata la película, es una pregunta mucho más simple,
más elemental, pero mucho más necesaria y me parece relevante a la hora de decir qué significa. Ahora te quiero preguntar a propósito de una pregunta que puede generar algo de controversia, y también está en uno de tus textos, y es esto que sobre el ejercicio de la transmisión Sí. y la equivalencia de la lectura e interpretación de una película a la presentación de un caso. Sí. ¿Ya? Esta equivalencia que presentaste. Sí, sí, yo juego con la idea de equivalencia, no es lo mismo, Sí. ¿no es cierto? El psicoanálisis, Lacan dice, se aplica exclusivamente a un sujeto que habla, que escucha, se aplica en ese sentido. Todo el resto son, digamos, encuentros, relaciones del método analítico, de algunos conceptos con distintos discursos. En ese sentido, no aplicamos el psicoanálisis al cine, digamos. Sin embargo, uno puede, creo yo, lo mismo que ocurre cuando se presentan casos clínicos, porque cuando se presentan casos clínicos no es el paciente, digamos, estrictamente. Ya hay una operación que hace el analista, que selecciona, fragmenta, instala una pregunta, por algo arma un caso, digamos. Hay una vocación de transmisión, hay una vocación de investigación, de tomar un material que corresponde a un conjunto de sesiones, o a una sesión, una primera entrevista, un fin de análisis, es decir, hay, diríamos, un trabajo como de edición y casi de montaje. Entonces, pienso yo que uno puede tomar algunos elementos y hacer una cierta equivalencia entre lo que sería presentar un caso y trabajar con una película. Eso no significa que el único eje que vamos a tener al analizar un film sea el clínico, como encontrar la patología, encontrar una ilustración de la psicosis, encontrar una ilustración de la neurosis obsesiva, sino que trabajar con el film cuando, o de manera parecida como uno trabaja con un caso. En ese sentido creo que uno puede hacer ciertas equivalencias. Sí, o sea, yo también recuerdo a propósito de yo como participante también de los ciclos, de cómo también íbamos viendo tu propuesta a propósito de cada película, y también el aporte que podíamos nosotros generar a propósito de la misma película, y cómo iban surgiendo ciertas también interpretaciones, o lo que había visto alguno y no lo había visto otro, y se va como también llenando como de conceptos también, y se va llenando también como va creciendo esta interpretación o el análisis de la película, ¿cierto? Claro. Y no por eso deja de ser algo, también es algo, podríamos llamarlo, ¿cierto?, como clínico. Yo creo que también tiene algo de clínico. Sí, yo creo que, claro, nosotros trabajamos más en eso. Es una película. Y sí, claro, es una película. Siempre pensando que es una película. Claro, no pero uno suele hacerse preguntas que serían parecidas son similares a la que uno escucha con un paciente, que cuando uno lo escucha se pregunta qué está diciendo este señor, esta señorita, por qué viene, digamos, un poco, claro, preguntarse de qué trata la película, por qué esos personajes, por qué parte in media res, por qué parte de esta manera, por qué se salta. O los encuentros, desencuentros de los mismos personajes. O sea, claro, la evolución de los personajes, en muchos casos hay un trabajo de que los conceptos clínicos permiten entender bastante bien ciertas lógicas, y en otros casos podemos ir reconociendo elementos que clínicamente no habíamos percibido, digamos. Sí. O sea, hay realidades que clínicamente no existen, digamos, ¿te fijas? Pero el cine las puede poner a trabajar. Sí. A propósito de la transmisión, de tu transmisión en particular, del dispositivo psicoanalítico, quiero destacar también los ciclos, ¿ya? Los ciclos de psicoanálisis y cine, de donde tú eres responsable. Y les comento que Miguel ha sido organizador de 6 ciclos. El primero fue para la CIP, el 2016. Y después son 4 ciclos como responsable de la red Psicoanálisis y Cine de la ANER Santiago, integrada a la red FAPOL, entre el 2017 y el 2020. Y el 2022 también hiciste un ciclo estival de Margarit Duras, ya que se fue como por más iniciativa propia, y un tema puntual que fue también ligado a la literatura, o sea, psicoanálisis, cine y literatura, que fue sobre Margarit Duras. Claro, claro. Todos ellos han sido ciclos abiertos y de manera presencial en principio, después fue virtual, porque, bueno, por la pandemia. También hay un cambio también, ¿cierto?, en la convocatoria. Quizás podríamos hablar un poquito de eso, de cómo fue ese cambio que se produjo en el 2020, de cómo cambió también, hubo público internacional también en el 2020, y otro formato también que todos tuvimos que adaptar. Claro.
Sí, bueno, efectivamente, como tú señalas bien, claro, este interés, claro, este placer de ver, de tratar de comprender, se fue articulando en esto, ponerlo en juego en algún dispositivo, obviamente de transmisión del psicoanálisis. Ese es mi lugar de trabajo, en lo que estoy, digamos. Pero en este caso con el cine como un buen partner, digamos, como un buen partner, como un buen compañero de ruta, digamos. Entonces, claro, eso se fue plasmando en encuentros abiertos, que claro, los primeros los hice en el CIP, que era un grupo, digamos, de trabajo que teníamos y que ahora se integró a la escuela, a la ANEL, digamos, y por eso que ahora todos los ciclos los hago en relación en general son ciclos que tienen que ver con ciertos temas, diríamos, escuela, o sea, temas vinculados a encuentros, a congresos. Entonces esos son digamos, los resortes que guían la presentación de algún conjunto de películas y la actividad abierta al público. Esta es una actividad que, como tú dices, está abierta y se nutre mucho de las experiencias de las personas que ven cine, que les gusta el cine y que quieren recobrar un poco ese espacio de conversar sobre cine, que a veces uno lo ha perdido, que antes uno veía una película y se iba a comer y la discutía con amigos, en fin. Bueno, eso se ha perdido un poquito con el streaming, con todos los dispositivos que están más a la mano, la experiencia colectiva de ver una película también. Entonces, yo intenté recrear un poco eso, o sea, la experiencia colectiva del conversemos, de lo que nos fue pasando y cómo lo podemos ir entendiendo, cómo lo podemos ir discutiendo. Entonces, por ahí se abren estos espacios, digamos. Y bueno, ahora, como te digo, claro, casi son 6, 7 por ahí. Yo inclusive antes había hecho algo en el Cine Arte Alameda, ¿sí? Pero hace mucho tiempo, con algunas películas, con algunos invitados, en fin, justamente en ese mismo ámbito. O sea, es algo que a mí es un motorcito que me moviliza a hacer cosas y a compartirlas con los demás, y son invitaciones abiertas. Y como dices bien tú, claro, se suspendió un poco por la pandemia, como se suspendió todo, y esa experiencia más colectiva de ver una película, proyectarla o ver un fragmento de una película, escuchar los comentarios, obviamente por la pandemia se cortó. Yo me demoré bastante en retomar eso, pensaba que no se iba a poder hacer, en fin, pero finalmente funcionó de otra manera, como funcionaron un montón de cosas. Nos encontramos con que el Zoom podía, uno podía juntarse igual de manera virtual y con los archivos ver las películas en el computador y hacer operaciones parecidas. Obviamente no es la misma realidad, una imagen un poco más grande, en fin, el sonido que eso da, escucharlo, digamos, en la sala, digamos, de la ANEL, que tenemos un proyector, en fin. Entonces eso cambió un poquito y obviamente llegó más gente de distintos lugares, y eso también es la gracia de otras disciplinas también. Y de otras disciplinas, sí. Gente que no viene solamente del psicoanálisis o de la psicología. Sí, quería rescatar también a propósito de la importancia del visionado. Independiente de que se cambió el formato, no se perdió el visionado, ¿cierto? Exacto. Que es porque, independiente de que uno vea la película antes de acudir a la sesión de discutir sobre o analizar sobre la película, en la misma sesión se está viendo, tenemos al frente de nosotros la película nuevamente, y es como importante eso, es destacar que vamos viéndola y tú paras en algún momento, o alguien también quiere parar en algún momento y hablar sobre esa escena en particular porque le llamó la atención. Entonces, rescatar eso, pues la importancia del visionado en cada sesión, de tener la película al frente, no hablar de la película como de lo que uno recuerda, sino que la tenemos ahí. Y rescatar también algo que alguna vez tú nos dijiste, que teníamos que intentar siempre ver las películas en algo más grande o una pantalla más grande que uno mismo, ¿cierto? Claro, claro. No recurrir al teléfono o a la tablet, no, siempre tiene que ser algo como una experiencia, la experiencia de ver la película en una pantalla grande. Claro, o sea, que la imagen sea más grande que el espectador. Es parte del espectáculo, diríamos, es parte de la alteración que implica la sala de cine respecto de lo cotidiano, digamos. Y que eso no pasa cuando uno ve streaming, cuando uno ve en el computador, cuando uno ve en el teléfono, inclusive cuando uno tiene un televisor gigante, qué sé yo, de 55, etcétera, pulgadas.
aunque uno tenga surround, en fin, de sistemas de audio, el cine tiene que ver con una alteración del sujeto en tanto espectador. Hay que convertirse en espectador en algún momento. Y cuando uno está en el espacio doméstico, haciendo mil cosas, cuesta que la película sea lo más relevante. Hay 20.000 cosas, digamos. Como de suspenso, ¿no? También hablando del suspenso, como el dejarse en ese suspenso de estar como espectador. Claro. Estar ahí. Es estar ahí, es tratar de no parar, es que efectivamente uno se vaya emocionando o aburriendo, porque hay momentos aburridos, o no entendiendo. Es decir, todo eso que la sala de cine de alguna manera genera, y eso es invaluable, digamos, que es una experiencia que altera las coordenadas espaciales, que nos obliga a concentrarnos, la sala oscura, te fijas, la pantalla, esta soledad colectiva, porque uno está viendo la película y está solo de alguna manera, pero está con otros, hay risa, a veces hay llanto, en fin, hay comentarios, es decir, toda esa experiencia colectiva que tratamos de un poco recrear cuando hacemos este visionado que dices tú, y que también tiene que ver con esta cosa cinéfila de ver las películas varias veces, o sea que uno, por eso que la idea de los ciclos es que la gente la vea antes, ojalá en algo más grande, pero si no, donde pueda, y un segundo tiempo para volver a verla a partir de alguna hipótesis, a partir de un corte, de un fragmento, vamos ahí escuchando lo que han pensado los demás, y hacemos un trabajo con la materialidad de la película. Yo en general nunca adelanto mucho los conceptos, si bien los ciclos están enmarcados en, qué sé yo, temas de sueño, en fin, que son los nombres que tienen que ver con los congresos. En general nunca digo, bueno, en esta película vamos a ver esto, sino que en general partimos de la película y nos vamos deteniendo y de alguna manera los conceptos empiezan a llegar un poco solos, y casi ni se notan, diríamos. Y esa es un poco la idea, que en realidad sea un efecto de la propia relación del sujeto con la imagen, en este caso. Miguel, ¿te parece si, en relación como al tiempo que ya llevamos, si hacemos un breve recorrido como en relación a los ciclos que has presentado? La idea es como rescatar quizás como una película a partir de cada ciclo, que fueron hartas películas en cada uno, pero rescatar algo de ahí. Quisiera hablar del primer ciclo, fue el 2016, en el CIP, y contó con la participación de los críticos de cine Cristian Ramírez, Juan Pablo Vilches, Iván Pinto, y también estuvo Carlos Gustavo Mota como invitados. Aquí que se presentó, mira, se presentó Secretos de un alma, de Pabst, Spellbound, de Hitchcock, Ojos bien cerrados, Anticristo y Melancolía, de Lars von Trier, Anomalisa, de Charlie Kaufman, entre muchas más. Claro. De aquí te propongo que podamos ver un breve recorrido sobre Un método peligroso, de David Cronenberg. Perfecto. Si podemos decir algo de ahí, y algo como también de los biopics. Perfecto, ¿cierto? sí. Claro, ese fue como diríamos el debut un poco de esta experiencia de abrirnos a la comunidad, en fin, intercambiar opiniones a partir de lo que yo les propuse, y que era una mixtura entre, digamos, películas que habían tratado del psicoanálisis, como la de Paz, por ejemplo, que algo hablamos, y películas que tocaban ciertos temas interesantes, que ponían en juego narrativas distintas, cine más contemporáneo, como hacer siempre un poco una suerte de recorrido que también incrementa un poco la cinefilia propia, porque uno lee, se mete más, y la gente también participa. Vamos conociendo directores, vamos conociendo narrativas, vamos conociendo lenguaje cinematográfico, y al mismo tiempo vamos articulando, por eso es el esfuerzo de articular algunos elementos de psicoanálisis, porque nos gusta el cine y el psicoanálisis. La gente que va a los ciclos le gustan esas dos cosas, digamos. O sea, que muy entretenido esto como también cuando uno ve la película también recurrir a referencia, y después busca otra cosa, y después va a otra película, y eso lo lleva a un texto, y así. Claro, exactamente. Esa es la parte como... Es que también leer sobre cine, que a uno lo invita a volver a ver, a rever la película. Entonces, en ese sentido, claro, ahí fue una mezcla de algunas películas que habían sido importantes para mí, y que tienen una importancia histórica, digamos, y ahí, claro, Un método peligroso, claro, me pareció que era interesante verla, primero porque, bueno, es un director que a mí me gusta mucho, que es David Cronenberg, y que al parecer como que se salía un poco de este horror corporal,
del Maestro de la Nueva Carne, en fin, de todo ese ciclo, digamos, de películas anteriores, y daba la impresión de que estaba un poquito fuera al adaptar una obra de teatro, digamos, que se basaba en unas cartas que se habían encontrado en un estudio de la Sabina Spielrein, digamos, que era esta psicoanalista rusa que fue tratada por Jung y que conoció a Freud, en fin. Entonces la película toma un poco ese evento, digamos. Pero, claro, lo discutimos ahí en el ciclo. Sí, no es un biopic, digamos. O sea, no es la vida de Jung ni la vida de Freud, tampoco la de Houston. Es estrictamente un biopic porque los biopics tienen ese problema, que todo el mundo sale un poco molesto diciendo, no, esto no pasó así, esto, en fin, qué sé yo, fue de otra manera. Entonces hay una especie como de exigencia al director de que su propuesta tiene que ser como una super biografía ultra documentada. Y eso a veces no funciona en el cine, digamos. Hay recursos dramáticos que los directores legítimamente pueden introducir. Entonces creo que es importante no verlos bajo ese prisma. Enjuiciar Un Método Peligroso no si es fiel respecto de Jung, de Sabina Spielrein o de Freud, sino que plantea la película. Y me pareció interesante verla así, digamos, plantear eso como un ángulo para verla, digamos. Sí, a propósito también decías en un texto que es Cronenberg, y es como, hay que verlo como Cronenberg. Es una película finalmente de David Cronenberg, que es un Cronenberg un poquito distinto al que uno venía viendo, pero retoma viejas cosas, la relación con los médicos, con el saber, con la corporalidad, el tema de la humillación, el poder, son temas que los pone en juego en las transformaciones que van ocurriendo, cómo se transforma Sabina Spielrein, cómo se transforma Jung, que termina totalmente abatido, digamos, la Sabina Spielrein que venía totalmente mal, digamos, termina como una psicoanalista con futuro, en fin. Freud aparece sobre todo bastante mal porque el guión está construido a partir de la biografía que hace Jung respecto de Freud, entonces las relaciones no fueron buenas, por lo tanto Jung queda bastante, entre comillas, bien, porque tampoco queda tan bien, digamos. La que queda mejor es Sabina Spielrein, obviamente, digamos, pero no es justo la imagen de Freud, porque evidentemente siempre están, digamos, sesgados por los sesgos propios de los guionistas y del material que se ocupó. ¿Te parece que vayamos al segundo ciclo? Segundo ciclo lo nombraste, Ese oscuro objeto del deseo, sí, como la película de Buñuel. Aquí la curatoría que realizaste para este ciclo fue rescatando filmes por su complejidad temática y riqueza audiovisual, y además una mezcla de cine clásico y contemporáneo. Aquí se analizaron 13 películas, como Spider de Cronenberg, Magnolia de Paul Thomas Anderson, Persona de Bergman, Vértigo de Hitchcock, Solaris de Tarkovsky, Vivir su vida de Godard y muchas más. Pero acá te propongo hablar un poquito de Libro Fantasma, del 2017 de Paul Thomas Anderson, y por supuesto de él, de Buñuel. Sí, claro. Ahí también se reprodujo un poco lo del ciclo del 2016, que fue una mezcla de cine clásico con cine más contemporáneo, y obviamente la película Él era relevante verla, era una película que Lacan la trabajó, no tanto en los textos, digamos. Hay una breve cita en el artículo Kant con Sade, que si alguien nunca ha visto nada de Buñuel no va a entender por qué hablan de la aguja curva, digamos. Sin embargo, esa es la figura que Lacan toma, digamos, en el contexto de las relaciones con Kant con Sade. O sea, en realidad es bien complejo el texto, pero si uno conoce esa referencia, la verdad es que se ilumina bastante un texto que es sobre la cuestión de lo real, la ley, en fin. Esa pequeña referencia puede abrir algo. Entonces nos pareció relevante ver esa película. Y claro, es una película de Buñuel del año 52, sí, donde claro, aparece construida a partir del diario de una mujer, digamos, una escritora que estuvo casada con un celópata, y la verdad es que Buñuel realiza una película increíble, o sea, clínicamente hablando, digamos, un tipo que no tiene idea de la paranoia, en fin, y de los celos, hace una película que funciona y que muestra la evolución del personaje, que es muy convincente para el espectador, y que va marcando ciertos hitos que la verdad es que clínicamente se van ajustando bastante. Entonces, en ese sentido nos pareció interesante ver Él, digamos. Y la de Paul Thomas Anderson, claro, es más
más porque era una película que a mí me gustó mucho, fue bastante comentada en el 2017, 2018, de un director que también es interesante, Paul Thomas Anderson. Es una película notable, también muestra, diríamos, una evolución de un personaje, o sea, es un cine de personaje. Hay cine más de acción, este es un cine de personaje. Entonces, el diálogo con el psicoanálisis fue muy interesante. Cómo ir entendiendo un poco, articulando los cambios que vivía este soltero empedernido, digamos, y la relación que tiene con esta pareja, musa, modelo, y cómo van armando una relación de pareja bastante extraña, digamos, pero que Sí. cinematográficamente funciona, digamos, y las explicaciones están ahí también. Sí, esta película como, claro, como pasa ella, Alma, de pasarse como una especie de maniquí, y ella da este giro y ella se mueve del lugar, ¿cierto? Exactamente. Ella se cambia de lugar, para no ser otra más de la serie. Eso era como Claro. más o menos... Claro, o sea, esto que el tipo dice, soy un soltero empedernido, en fin, ella lo va a revertir de una manera bastante inesperada, que uno no se va sorprendiendo, digamos, y el personaje también. Tercer ciclo, vamos. Lo nombraste Cine, Efectos y Pasiones. Sí. ¿Ya? Este tercer ciclo surge en el año 2018 en el marco de la novena ENAPOL, Sí. a propósito de la articulación de odio, cólera e indignación como fenómenos contemporáneos, e invitaba a la comunidad analítica a profundizar en su delimitación, presencia y caracterización. En esta ocasión propones entonces poner a dialogar el psicoanálisis con el cine para intentar precisar el modo de cómo el cine explora y aborda ciertos fenómenos de época que dan cuenta del lazo que hoy se establece con el otro. Sí. Esa era como una de las ideas. Pero aquí también quiero destacar que propusiste examinar la indignación a partir del eje que muestra su revés en la dignidad. Sí, sí. ¿Ya? Efectivamente, ahí los ciclos ya comenzaron a, diríamos, conectarse con los encuentros, sí. ¿no es cierto?, los encuentros de la AMP o los encuentros en APOL, en este caso fue los afectos, que fue un tema que se desarrolló en un congreso en Sao Paulo, digamos, y puso estos temas odio, cólera, indignación, y claro, ahí yo le quise dar una vuelta, digamos, al tema de la indignación, a partir de un trabajo sobre lo que Lacan llama la dignidad del síntoma, la dignidad del sujeto, digamos, que es una dignidad distinta a la dignidad de las personas, que es lo que de alguna manera trabajan otro tipo de discurso, que también el psicoanálisis por supuesto participa en eso, pero lo que quise un poco ahí marcar fue como esa idea de dignidad. Y a partir de lo que propusiste ahí, también salió otro artículo tuyo, Sí. donde hablas de la dignidad y el cine de Godard. Claro, claro. Y las últimas películas de Godard. Entonces también te quería preguntar a propósito de eso, como focalizar ahí el tema de las últimas películas de Godard del año... Son del año 2014 y 2018, el Adiós al lenguaje y el libro de las imágenes. Claro. Son sus últimas dos películas. Exactamente, son películas difíciles. El cine de Godard es un cine no narrativo, es un cine que trabaja, diríamos, con las imágenes, digamos, es un cine de mucha mixtura entre diálogo, entre imágenes, saturación de imágenes. Godard es un, diríamos, teórico del cine, pero teoriza en las mismas películas, diríamos, eso es lo interesante, pero son películas difíciles para un espectador común y corriente, es un cine más experimental, un cine más ensayo, y me pareció que uno pudiera buscar algunos nexos respecto de la cuestión de la dignidad, sobre todo porque lo pensaba a partir de ciertas similitudes que habían entre operaciones de Lacan y algunas operaciones que hacía Godard, o sea, no es que sea lo mismo, pero habían cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, la referencia al dedo de San Juan, esto de pensar con las manos que dice Godard, Lacan dice pensemos con los pies, un poco cómo va trabajando materiales, digamos, concretos, en este caso imágenes, en el caso de Godard. Entonces fue una vuelta, digamos, que en este caso produjo un texto que también tuvo que ver con algo del ciclo, pero fue un diálogo, con una especie de un otro cine también. Por eso, ¿te parece que hay claro, otro cine en Godard? O sea, la propuesta de él, ¿cómo la aborda él? ¿Cómo aborda el cine él? Claro, yo creo que hay algunos nexos interesantes con el psicoanálisis justamente por, digamos, ir rompiendo esta idea como de lo narrativo, de lo que uno llamaría el sentido, la dimensión del significado, digamos, que es un poco tan propia de la clínica y algo que Lacan advierte de cuidarse. Entonces, las operaciones que Godard introduce en la historia del cine, Godard es un tipo, digamos,
bueno, es un cinéfilo, en fin, todos sabemos la cantidad de películas que tiene y las distintas fases que hay ahí que se pueden localizar. En ese sentido me pareció que habían algunos nexos ahí entre una clínica psicoanalítica, sobre todo la clínica post-Joyce, la clínica del Santón, y algunas operaciones que hace Godard con el libro Las Imágenes y Adiós al lenguaje, digamos. Cómo trabaja las imágenes, me parece que tiene una manera interesante de pensarla, a cómo Lacan va trabajando, por ejemplo, el significante. Y eso tiene efectos distintos y yo traté de examinar algunas equivalencias, algunas similitudes y también algunas diferencias. Sí, porque es complejo presentarse, ponerse frente a esa película, esas dos películas es un acto como difícil, así como de Sin un duda. ejercicio complejo. Es un ejercicio complejo, sí. Supone otro tipo de espectador, sí. Entonces, claro, es un cine que no es para entretenerse, sino que es para reflexionar sobre el aparato mismo del cine, o sea, cómo trabajar las imágenes, cómo hacer cine con imágenes. Además, una época que Godard explora lo que llamaríamos el cine digital, un poco... Sí, eso te iba a preguntar, del cambio también al cine digital, y él también toma... Hay una que es el Adiós al lenguaje, que está grabado como dice ahí con cuántas cámaras está grabado, claro. Así como con diferentes opciones de cámara. Él hizo como este ejercicio de grabar también. Y la otra del libro Las Imágenes, para que sepan los que nos están siguiendo, está en Movie, por si la quieren. Perfecto. Por si la quieren ver, está. Claro, una película difícil de ver, supone una serie de operaciones, hay que prepararse, pero lo interesante es eso, o sea, cómo cada película también y cada poética, digamos, de un director construye también un espectador. Uno es construido también muchas veces, si uno quiere, obviamente, por cierto cine, digamos. Y la idea es un poco abrirse también a conocer estos cines, y también fue un poco un homenaje a mi interés por Godard, digamos, y bueno, sabemos que hace poquito ya no está, se hizo una interrupción, digamos, de un suicidio asistido, digamos, y bueno, fue hace 2 o 3 meses, digamos. Y de modo que esas son sus últimas películas. Sí. Claro, finalmente, resultaron ser las últimas. Sí. Vamos al cuarto ciclo, si quieres hablamos de eso también. Porque feliz. Estamos como, claro, el tiempo, pero quedan unos minutitos. Sí. El cuarto ciclo, lo nombraste el uso del sueño y su interpretación en la cura lacaniana y en el cine. Este fue el 2019, empezó más o menos en octubre, por ahí, septiembre, octubre del 2019. Sí. Y después fue como, lo retomamos en 2020 vía Zoom. Ahí fue como ese cambio, ¿cierto? Claro. Quiero rescatar una frase de tu texto de presentación de este ciclo, ¿ya? Para que podamos desarrollar un poquito el tema. Dice: trabajar en conjunto el psicoanálisis con el cine nos sitúa en una plataforma dinámica, móvil y heterodoxa. Nos permite indagar tanto el uso del sueño que hacemos en nuestra praxis como analistas, así como también en los diversos usos que el cine ha hecho a lo largo de su historia. Entonces, ¿qué pudieras decir a propósito de eso? Cómo el cine toma el concepto del sueño y lo articula después en sus diferentes opciones. Exacto, claro, ese fue un poco la apuesta, investigar a través de, creo que fueron 15 por ahí. Son 13 películas. O 13 películas de distintos directores, también cine clásico, cine más contemporáneo, algunas, o sea, ver un poco Buñuel y Dalí, Bergman, en fin, en Brasil. Fue bien interesante toda esa vuelta que nos dimos. Y claro, era en paralelo al congreso que finalmente por temas de pandemia, que era sobre el uso del sueño, no se pudo hacer en Buenos Aires, pero nos dejó un poco estos temas, digamos, que era entender la diferencia entre el sueño en Lacan, el sueño en Freud, que no es la misma cosa, digamos, y también ver cómo algunas películas proponían ciertas ideas del sueño que no necesariamente son psicoanalíticas, digamos, y eso era interesante como ver cómo cada director, de alguna manera, o cada temática, aborda el sueño como recuerdo, el sueño como traumático, en fin, el sueño despierto, el despertar del sueño. O sea, vimos distintas aristas que el cine nos entregó, no solamente pacientes, pero que de alguna manera ponen a dialogar el psicoanálisis. Sí, algunas de las películas fueron El gabinete del doctor Caligaris, Un perro andaluz, Fresas salvajes, Brasil, Inception, Mulholland Drive, Pienso en el final, más o menos esa es la que vimos más allá.
Claro, Dos partimos sesiones. con el gabinete del doctor Caligari, imagínate. Y terminamos con On Body and Soul. Claro, una película Sí. de Netflix, que también es una película, creo que es húngara, que claro, que también es una ficción respecto de seres que se comunican a través de los sueños. Obviamente eso no ocurre en la clínica, pero nos interesó ver cómo esa ficción ponía en juego un cierto imaginario respecto del sueño. De este ciclo podríamos hablar de Mulholland Drive, un poquito Ujú. a propósito de los fenómenos en el sueño, ¿cierto? Sí, una película inagotable, Mulholland Drive, claro, claro. Me acuerdo que a propósito de cómo la analizamos, estuvimos como 2 sesiones, ¿cierto? Claro, nos dimos Más de 2 sesiones para analizar. bastante largas, Sí. claro. Claro. Eso también quería rescatar, que algunos de los encuentros han sido, a propósito de cada película, han sido más de un encuentro para hablar de una película. 2 sesiones. Claro. Nos hemos y dado siempre, ciertas licencias, siempre claro. falta algo Siempre nos más falta que un poco de decir, tiempo, ¿cierto? claro, y ahí fue también un poco abordar una película compleja, difícil, que tiene múltiples interpretaciones de distintos tipos de escuelas, en fin, y claro, yo propuse una manera de leerla, lo fuimos comentando entre todos, digamos, como habían tantas maneras de entrar, obviamente las sesiones se alargaron, pero fue interesante ver el efecto, digamos, de la película y de nuevo lo mismo, o sea, directores que no tienen nada que ver con el psicoanálisis, en este caso Buñuel, qué sé yo, o aquí en este caso Lynch, o Paul Thomas Anderson, en fin, que no tienen ninguna conexión, Sí. ni siquiera han leído, hacen una propuesta que es tremendamente interesante y que funciona bien con nuestros aparatos de lectura, digamos. Sí, yo me acuerdo de la primera sesión de Mulholland Drive, lo primero que dijiste fue como, alguien va a soñar. Esa fue la primera frase. Y claro, es algo que quizás uno no se había dado cuenta cuando vio la película la primera vez o la segunda vez, no sé. Pero claro, ahí está todo. Es increíble, Sí. claro, una película en una escena muy cortita. Es una claro. escena mínima, así muy... Exacto, muy nos chica. hace Sí. meternos en fue traducido como el camino de los sueños, y efectivamente todas las operaciones de desplazamiento, condensación, la figurabilidad, el sueño traumático, el ombligo, el sueño, pues, se pueden trabajar de manera muy interesante con el material fílmico, digamos, de alguien que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Del quinto ciclo, que fue el año pasado. Sí, Sí, el año pasado, y ese fue totalmente por Zoom. claro. Lo nombraste Amores entre el psicoanálisis y el cine, el amor y la elección sexual. Estaba en el marco de la propuesta de la 10ª ENAPOL también. Exactamente. ¿Ya? Aquí visionamos 20 películas. Entre ellas estaba Casablanca, Los puentes de Madison, Escenas de un matrimonio, Saraband, Las Venus de las pieles, El amante, Monroe, Call Me by Your Name. Y también en algunas de las sesiones invitaste a María José Viera Gallo para que hablara sobre Marguerite Duras y Sí. El amante. Sí, yo aprovecho Sí. también, tú recién hablaste de Cristian Vilche, o sea, Cristian Ramírez, Sí, de, Juan de- Pablo de Vilche. gente que no es del psicoanálisis, que tienen una excelente, se puede conversar muy bien, Cristian Ramírez, Juan Pablo Vilche, además los considero amigos, digamos. Hay gente muy dispuesta, Iván Pinto también, de la cual yo aprendo mucho porque ellos saben de cine realmente, o sea, uno es un intruso de alguna manera, pero ellos tienen una historia, saben de historia del cine, y en este caso, claro, bueno, están los podcasts famosos de Civil Cinema, Civil digamos, Cinema, para la sí. gente que quiere aprender un poquito de cine. Van como en el 500. Como 500 podcasts, y hay como 3, 4 horas a veces en cada película, así que le aprovecho de mandar un saludo a Cristian Ramírez y a Juan Pablo, que hacen un muy buen trabajo con el cine, digamos, y siempre estamos dialogando, y a veces me han invitado a algunas cosas, yo también los he invitado a otras, y en el caso de la María José fue también por el interés de alguien que viene del campo de la literatura, que nos hable de Duras, digamos, de una película como El amante, que fue una película que parte con Marguerite Duras guionista, pero después ella abandona el proyecto. Entonces nos interesó un poco qué pensaba alguien de otro ámbito para dialogar entre cine, literatura, psicoanálisis, y con todos esos elementos, bueno, aproximarnos al amante. Sí, ahí también fueron 2 sesiones para hablar sobre la película El amante, y una de las sesiones estuvo ella también. como Exactamente, claro. hablando desde la literatura. Desde la literatura, Sí. claro, claro. En este ciclo quiero rescatar también una de las películas que vimos, que es de Abbas Kiarostami,
Sí, Copia certificada también. absolutamente, sí. Claro, un director también increíble, con una narrativa también distinta del mundo iraní en principio, digamos, después ya en el mundo más francés y claro, copia certificada es una especie de artefacto audiovisual muy inteligente y que ponía en diálogo esta pregunta de el amor es una repetición o hay algo de invención en el amor, que eran los temas que se estaban discutiendo a propósito y las lecturas de ese encuentro, digamos. Entonces, esa película creo que era interesante justamente por la sorpresa que se da de una pareja que pone en juego el tema de la copia y el original, digamos, ¿eh? La copia certificada, digamos, y una relación de pareja que empieza como, en principio, seres desconocidos, algo pasa extraño en un momento, en un cafecito, y la pareja empieza como a jugar o a ser una pareja, un matrimonio. Entonces, ese movimiento que Kiarostami lo realiza en cámara, diríamos, ahí mismo, que uno se sorprende e introduce estas preguntas tan relevantes como podemos pensar el amor más allá de la repetición, que era una pregunta que le dábamos bastante vuelta en la parte clínica, en la parte más teórica del psicoanálisis, Sí, en ese momento. como invención o como repetición. Esas eran como las preguntas que nos hacíamos. Claro, hay un original, hay una copia, la copia es mejor que el original, podemos estar remitiéndonos siempre al original, en fin, hay un amor original, etcétera. O sea, hicimos todas esas preguntas y en este caso con la película intentamos generar alguna respuesta. Quería rescatar también de este ciclo cómo revisamos a propósito de las películas, como el amor, los filmes sobre el amor romántico, fue el amor conyugal, la figura del amante, la elección amorosa homosexual, el despertar del amor, la infidelidad y celos, la repetición y otras narrativas. Esas fueron como, a propósito de eso, fueron también la curatoría que tú tomaste de las películas. ¿Sabes? Claro, o sea, fueron distintas entradas, desde la crisis del amor romántico y Casablanca como el paradigma, digamos, del amor romántico, este amor obstaculizado en este caso por la guerra, en fin, hasta la elección homosexual de pareja, las conflictivas del despertar sexual, en fin, todo lo que, distintas aristas, bueno, el cine nos trae, digamos, ficciones que dialogan bastante bien, o que intentamos, eso es lo que queremos hacer, dialogar con el cine. Sí, fue un gran ciclo, que lo veo como las 20 películas. Y llegamos ahora al ciclo que fue en el verano, el ciclo estival. Sí. Que fue una combinación de cine, de psicoanálisis, cine y literatura, ya claro. Que fue sobre Margarit Duras. Y quería que me hablaras de eso también, de tu propuesta, porque esta fue una propuesta más personal, no está ligada a ninguna de las propuestas del ANEL o de escuela. Y por qué surgió también ese cruce también con la literatura y la propuesta que nos hiciste a nosotros también, que fue un ciclo cortito, pero fue como bien intenso porque hicimos hartas cosas. Claro, y también vimos películas difíciles, como India Sun, digamos, que vimos un poco el cine de Margarit Duras, que además de escritora, tiene esta vertiente de cineasta, entonces se da, y bueno, algunas preguntas de que quedaron dando vueltas de la película El Amante, y que me quedaron dando vuelta a mí, en fin, entonces dije, bueno, démosle un cierre, digamos, de otra manera, no vinculado a los temas que se estaban discutiendo a nivel de la escuela, digamos, algo más puntual, y fue más cortito, fue un poco a pedido, por así decir, ahí ad hoc, y que tenía que ver con eso que quedó dando vuelta. Margarit Duras tiene también un cine también difícil, yo diría, no es fácil, es un cine impregnado por el texto, digamos, es como que el texto... la voz, las lecturas de ella, porque juega mucho con la voz, con la voz de alguien que le impregna la imagen, digamos, y la transforma en algo totalmente distinto, y es una imagen fija, en fin, son otras tomas, entonces es una narrativa que mezcla entre la novela, la ficción, digamos, la forma que tiene Margarit Duras, pero también puesta en el cine, y ella no se desprende mucho de su raigambre literaria, digamos, por eso que me pareció interesante tocar eso a través de películas que partían de novelas de ella, y en este caso una que dirigió ella, India Sun, y otra que dirigió Peter Brooks. Sí, que era Moderato Cantabile. Exactamente. India Sun, que India es de Sun, ella. claro. Y tuvimos que leer el libro. Y El arrebato de Lorberstein, que además tenía el comentario de Lacan, que también es un comentario difícil, pero que yo creo que lo entendimos mucho más haciendo este ejercicio de vincular el personaje de Lorberstein y bueno, las operaciones que hace Lacan respecto de
esto de que le dice, bueno, ¿cómo usted sabe sin que yo le enseñe o sin haber ido? Lo mismo, digamos, o sea, alguien que viene de otro mundo da cuenta de la cuestión de la mirada, digamos, y cómo eso marca la existencia de un personaje de ficción, digamos, pero que funciona de manera interesantísima con estos conceptos. Mirada, por ejemplo, la voz, un caso que puede parecer una especie de psicosis y que se va desenvolviendo de manera muy inteligente. Sí, es en relación al libro, ¿cierto? Eso es lo que estás... Claro, ahí sí. leímos la Sí. novela y Sí. hicimos un juego con el artículo de Lacan. Sí, que estaba pensando también en las películas, estaba pensando también en las dos películas que... Claro, y se iba armando, digamos, porque uno entendía Sí. quién era Anne-Marie Street, en fin, Sí, quién era se Lord. repite un personaje que aparece también en El Amante, hay hartas referencias. Exactamente, se produce una especie de universo, así. Sí. Suele usar el universo Duracio. Claro, como Duracio, no podría decir, así como, porque los personajes van apareciendo en distintos momentos y se produce este cruce entre, en este caso, la letra, la voz, la mirada, digamos, de otra forma, con un cine distinto. Y a propósito de eso, ¿qué viene ahora? ¿Cuál Bueno, es tu propuesta para ya sí. El próximo año, el verano? No sé, ¿qué es lo que tienes pensado también como...? Sí, este ha sido un año medio complejo, no he podido conectarme con algunos temas de lo que están trabajando en la sede. Tenía una curatoría, pero al final no me resultó, en fin. Pero lo que tengo, que me ha dado bastante vueltas, es Hamlet. El deseo en Hamlet, y vi hace poquito la película en una muy buena remasterización, que no la había visto, de Kenneth Branagh, y me pareció muy interesante dedicarle algunas sesiones, quizás poquitas, a un poco Hamlet, Lacan, el deseo, el cine, digamos, y hacer ahí, bueno, lo que salga, digamos. Es una propuesta, siempre es un poco una apuesta. Ya, pues así que está ahí, y eventualmente algunos temas pero que... eso sería como para ahora el verano, para... Puede que a lo mejor, claro, ahí estoy viendo, pero también quiero engancharme con los temas un poco de escuela, digamos, y ver qué podemos ahí también trabajar quizás para allá el próximo año de manera un poco más larga, con 10, 12 películas, digamos. Qué bueno saberlo, para estar ahí ya atentos, también todos los que también participamos de los ciclos y los demás compañeros también que han estado participando, para que estemos atentos ya a que bueno, se ha armado un grupito interesante sí. de conversaciones, tú has participado en varios de ellos, digamos, y se agradece la interacción. Estamos cerrando, así que muchas gracias. No, gracias, muchas gracias a ti, Daniela, por esta también, tus preguntas. Y por dar a conocer también todo lo que haces, cómo surgió también todo tu interés. Y eso, estamos listos con la entrevista del día de hoy. Y muchas gracias también por la invitación a Natalia y a la librería Remus. Absolutamente, muchas gracias a ti. Y bueno, seguiremos trabajando. Sí, seguimos esa es la idea. Trabajando. Bueno, nosotros también agradecemos su implicancia, como el conversatorio tan detallado en los ciclos, en una especialización dentro de esto de ver y cómo fueron articulando los cruces, encuentros y como articulaciones o encuentros y desencuentros con el psicoanálisis. Agradezco personalmente a ambos por el tiempo y por el trabajo, como la dedicación al conversatorio. También agradezco a mi equipo, Fabiola y Pablo, y los dejo invitados para las próximas sesiones. Que estén muy bien.